La lluvia otoñal golpeaba la ventana de mi apartamento como dedos impacientes, acompañando el ritmo frenético del mío. Escribía en mi teléfono, cuyo tenue resplandor iluminaba las ojeras bajo mis ojos. 3 noches sin dormir cuidando a Luna, mi hija de 4 años con fiebre, que finalmente dormía en la habitación de al lado. Me acurruqué más profundamente en los desgastados cojines de mi sofá de segunda mano. El débil aroma del talco para bebés y el suavizante de ropa barato me envolvía como un abrazo familiar. Por favor, solo una prórroga más. Me susurré a mí misma mientras redactaba el mensaje para Marco, mi ex, el padre perpetuamente ausente de Luna, 3 meses atrasado en la pensión alimenticia. De repente, imposible de localizar cuando llegó el momento de pagar el alquiler. Necesitaba recordarle que nuestra hija existía, que nos estábamos ahogando. El radiador de la esquina traqueteaba y chisporroteaba, luchando una batalla perdida contra el frío de octubre que se filtraba a través de las delgadas paredes de nuestro piso de 2 habitaciones sin ascensor. Luna necesita medicinas. El alquiler vence mañana. Prometiste $1,200 esta semana. Por favor, responde. Pulsé enviar, y acto seguido envié otro mensaje. Mi desesperación me hacía imprudente. Sé que conseguiste ese dinero del trabajo de Castelli. No me obligues a llamarlos directamente. Una amenaza vacía. No sabía nada sobre los jefes de Marco, salvo el nombre que había mencionado durante nuestra última discusión a gritos. Cuando juró que estaba a punto de ganar mucho dinero con un trabajo para unos tipos llamados Castelli. Otra promesa incumplida de un hombre especializado en ellas. Dejé el teléfono. Apreté las palmas de las manos contra las sienes, intentando alejar el dolor de cabeza que se había instalado allí de forma permanente. La luz parpadeaba sobre mi cabeza. Otro recordatorio de todas las cosas de mi vida que pendían de un hilo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, una respuesta inesperada. Mi corazón dio un salto mientras lo buscaba a tientas, casi dejándolo caer entre los cojines. Pero en lugar de las excusas habituales de Marco, 3 palabras aparecieron en mi pantalla que me heló la sangre. ¿Quién es? Un número diferente. No era el de Marco. En mi agotamiento había pulsado el contacto equivocado, alguien cuyo número ni siquiera reconocía, probablemente un número equivocado que había guardado en algún momento. Rápidamente escribí una disculpa. Lo siento, persona equivocada. Por favor, ignóralo. La respuesta fue inmediata. ¿Qué trabajo de Castelli? Se me hizo un nudo en el estómago. Debería haberlo dejado estar. Pero el cansancio había nublado mi buen juicio. Nada. Mi ex trabaja para alguien con ese nombre. Ha sido un error mío. Tu nombre. Ahora. El tono exigente hizo que mis dedos se quedaran suspendidos con incertidumbre sobre la pantalla. Algo no me cuadraba. Incluso me parecía peligroso. Dudé y luego respondí. Ha sido solo una confusión. Siento haberte molestado. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron. Luego volvieron a aparecer. Dirección no era una pregunta. Mis manos comenzaron a temblar mientras dejaba el teléfono sin responder. Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando las ventanas con nueva urgencia. Me ajusté el cardigan alrededor de los hombros y fui a ver cómo estaba Luna. Necesitaba el consuelo de su respiración tranquila. La fiebre había bajado. Por fin, un pequeño respiro. Si te gusta el romance oscuro y los secretos, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. Le aparté los rizos húmedos de la frente. Ajusté su lamparita de unicornio, que proyectaba un suave resplandor lavanda sobre sus mejillas sonrojadas. De vuelta en la sala, mi teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra vez. Me acerqué a él como si fuera a morderme. Leí los mensajes sin cogerlo. Ya sé quién eres, Valentina Torres. Mi nombre completo me miraba desde la pantalla. Yo no había dado mi nombre. 1422 Westbrook Avenue, apartamento 3B. Mi dirección. Se me cortó la respiración. Tu hija se encuentra mejor. El teléfono se me resbaló de los dedos, que de repente se quedaron entumecidos, y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo era posible que supieran lo de Luna, lo de su enfermedad? Lo recogí rápidamente.
con las manos temblando tanto que apenas podía sujetarlo. Mi mente barajó todas las posibilidades. ¿Era Marco jugando a algún juego retorcido? ¿Me había metido en algo peligroso? Mi ex siempre había sido muy reservado con respecto a su trabajo, pero yo había asumido que era solo otra de sus mentiras. Eché un vistazo a través de las persianas, medio esperando ver a alguien mirando desde la calle. El asfalto mojado por la lluvia reflejaba el resplandor ámbar de las farolas. Estaba vacío, salvo por los coches aparcados. Estaba siendo paranoica, tenía que serlo. Entonces lo vi. Un Escalade negro, reluciente a pesar del aguacero, se detuvo junto a la acera, justo delante de mi edificio. Los faros se apagaron, pero el motor siguió en marcha. El humo del escape formaba espirales fantasmales en el aire frío. Mientras observaba, paralizada, apareció otro vehículo idéntico. Se estacionó detrás del primero. Luego otro más, desde la dirección opuesta. En cuestión de minutos, 5 SUV negros habían rodeado mi edificio, formando un perímetro siniestro. Mi teléfono vibró en mi mano. Ya voy. No era una pregunta ni una petición, era una afirmación. Me alejé de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El timbre de la puerta principal del edificio no funcionaba. Llevaba meses sin funcionar. Pero en ese momento supe que no importaba. El tipo de persona que podía descubrir mi nombre, mi dirección y la condición de mi hija en cuestión de minutos, tras un mensaje de texto erróneo, no se detendría ante un timbre roto. Consideré llamar a la policía. ¿Pero qué diría? ¿Que había enviado accidentalmente un mensaje de texto a alguien que ahora sabía demasiado sobre mí? ¿Que había coches caros aparcados legalmente en una calle pública? ¿Que tenía miedo de una amenaza que solo existía en mi imaginación? Unos pasos pesados resonaron en la escalera, sin prisa, pero decididos. Eché un vistazo a la puerta de mi apartamento, a su endeble cerradura de cadena y su barato cerrojo. Podrían haber estado hechos de papel. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. El silencio se prolongó durante 3 latidos, luego 4. No llamaron a la puerta. En cambio, mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Abre la puerta, Valentina. Apreté el teléfono contra mi pecho y retrocedí hacia la habitación de Luna. Debería despertarla, esconderla en algún lugar. ¿Pero dónde? Estábamos en el 3er piso, sin escalera de incendios, sin salida trasera. Finalmente se oyó un suave golpe, tan controlado y mesurado que, de alguna manera, me asustó más que lo habría hecho un puño golpeando. Mi teléfono volvió a vibrar. No estoy aquí para hacerte daño a ti ni a Luna, pero tenemos que hablar de Marco. Marco. No el apodo informal que todos usaban, la versión formal con la que solo le llamaba su madre. En contra de todos mis instintos, que me gritaban que huyera, me encontré avanzando hacia la puerta. El instinto de supervivencia se había activado, y de alguna manera sabía que lo que me esperaba al otro lado no era algo de lo que pudiera escapar. Era mejor enfrentarlo de frente que ser perseguida. Mi mano se detuvo sobre el cerrojo. Una vuelta y me encontraría cara a cara con la pesadilla en la que Marco nos había metido. Una vuelta y todo cambiaría. Abrí la puerta. La luz del pasillo lo silueteaba. Dejaba su rostro en sombra mientras iluminaba el mío. Solo podía ver el contorno de unos hombros anchos con un traje impecablemente confeccionado, el sutil brillo de un reloj caro, el controlado subir y bajar de su pecho. Olía a cedro, cuero y algo metálico, como el poder destilado en un aroma. Detrás de él había otro hombre, más corpulento, con las manos juntas delante de él y los ojos que no dejaban de moverse, evaluando. El primer hombre dio un paso adelante, lo suficiente para que la tenue luz de mi apartamento revelara sus rasgos. Pómulos afilados, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba de 5 días, y unos ojos tan intensamente oscuros que parecían atravesarme. Calculadores, medidores, lo veían todo. Valentina Torres, dijo. Su voz era un murmullo grave que me envió señales de advertencia por la columna vertebral. No era una pregunta, era otra afirmación de un hecho. Creo que tenemos que hablar de tu relación con Marco Reyes.
Me agarré al marco de la puerta para mantener el equilibrio, ya que las rodillas me temblaban. ¿Quién eres? Sus labios se curvaron en algo demasiado depredador como para llamarlo sonrisa. Me llamo Diego Castelli, y tu exnovio le ha robado algo muy valioso a mi familia. En ese momento me di cuenta de que mi mensaje desesperado no solo había llegado al número equivocado, había llegado a la persona equivocada de toda la ciudad, el hombre al que Marco había robado, el hombre cuyo nombre había mencionado sin pensar, y ahora estaba en mi puerta, con coches negros rodeando mi edificio y hombres que se movían como sombras. Todo por un mensaje de texto equivocado que había sellado mi destino. Intenté cerrar la puerta, un gesto reflejo e inútil. Su mano se extendió, la palma plana contra la madera, deteniéndola con una fuerza sin esfuerzo, sin forzarla para abrirla más, solo impidiendo mi retirada. Eso no sería prudente, dijo en voz baja. Sus ojos se deslizaron más allá de mí hacia el apartamento. Tu hija está durmiendo, dejémosla así, ¿de acuerdo? La mención de Luna en sus labios me heló la sangre. Una cosa era ver su nombre en un mensaje de texto. Otra muy distinta era oír a este hombre peligroso reconocer su presencia a solo unas habitaciones de distancia. No sé nada de lo que hizo Marco, susurré, odiando el temblor de mi voz. Llevamos separados casi un año. Apenas visita a Luna. La mirada de Diego permaneció fija en la mía, buscando mentiras. Sin embargo, sabes lo suficiente como para mencionar mi nombre, para amenazarlo con él. Solo fue un hombre que mencionó una vez. Dijo que estaba trabajando para alguien importante. Mi voz se quebró. Estaba desesperada. Me debe la pensión alimenticia. Tengo que pagar el alquiler. Estaba fingiendo. Algo cambió en su expresión. No se suavizó exactamente, sino que se replanteó la situación. El guardaespaldas que estaba detrás de él recibió una llamada y murmuró respuestas demasiado bajas para que yo pudiera oírlas. ¿Puedo pasar?, preguntó Diego, aunque en realidad no era una pregunta. A menos que prefieras tener esta conversación donde tus vecinos puedan oírnos. Como si sus palabras la hubieran convocado, una puerta al final del pasillo se abrió con un chirrido. La señora Bernati, la enfermera jubilada que a veces cuidaba de Luna, se asomó. Sus ojos se agrandaron al ver a dos hombres imponentes en mi puerta. ¿Va todo bien, Val?, preguntó con voz temblorosa, pero decidida. Diego se giró ligeramente y le dedicó una sonrisa que transformó por completo su actitud. De repente, se mostró encantador y nada amenazante. Solo le traigo a Val unos papeles de la oficina. Siento molestarle a estas horas, señora. La señora Abernathy dudó, mirándonos a ambos. Forcé una sonrisa. No pasa nada, señora A, gracias. Ella asintió con incertidumbre antes de retirarse. El clic de la cerradura resonó en el pasillo. Papeles de la oficina, dije secamente, cuando volvimos a estar solos. ¿Así es como llamas a esto? Me pareció mejor que tu ex me robó y ahora vengo a cobrar, respondió en voz baja. Ahora, ¿puedo pasar? Te prometo que tú y Luna estaréis más seguras si cooperáis. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era inconfundible. Di un paso atrás, permitiéndole entrar en mi pequeño apartamento. Su presencia pareció reducir inmediatamente el espacio, como si el aire mismo le hiciera sitio. El guardaespaldas se quedó fuera, colocándose junto a mi puerta. Mateo se asegurará de que no nos molesten, explicó Diego, al notar mi mirada hacia el hombre que ahora custodiaba mi apartamento. Echó un vistazo a mi salón, los muebles raídos, la cesta de ropa sin doblar, los juguetes esparcidos de Luna, con una expresión indescifrable. Dime qué se llevó Marco, dije, cruzando los brazos sobre el pecho, intentando recuperar algo de control en una situación que se me escapaba de las manos. ¿Y por qué crees que yo sabría algo al respecto? Diego se desabrochó la chaqueta del traje, un gesto casual que, sin embargo, me hizo tomar conciencia de la pistola que estaba segura de que llevaba, y me miró a los ojos con una franqueza inquietante. Marco Reyes no solo me quitó dinero, Valentina, se llevó información que podría costarle la vida a alguien, incluida,
potencialmente, su propia hija. Mi hija no tiene nada que ver con esto, dije, con una voz sorprendentemente firme a pesar del miedo que me invadía. Me coloqué entre Diego y el pasillo que conducía a la habitación de Luna. Un gesto inútil contra alguien que claramente tenía recursos que yo ni siquiera podía imaginar. Diego permaneció de pie, dominando con su presencia mi pequeña sala de estar. Me temo que ahí es donde te equivocas. En el momento en que Marco decidió traicionarme, todos los que estaban relacionados con él se vieron involucrados. Señaló el sofá. Siéntate, Valentina. Esto será más fácil si ambos estamos cómodos. No había nada cómodo en esta situación, pero me dejé caer en el sofá de todos modos. Me senté en el borde, lista para salir corriendo a pesar de no tener a dónde ir. Diego no se sentó conmigo. En cambio, se acercó a la ventana y miró a través de las persianas hacia la calle, donde sus hombres esperaban en sus vehículos. Marco trabajó para mí durante 3 años, dijo, dándome la espalda. Nada importante. Principalmente llevaba la contabilidad y hacía entregas. No era lo suficientemente importante como para saber mucho sobre mi negocio. Se giró y me miró fijamente con esos penetrantes ojos oscuros. Hasta hace 6 semanas, cuando se le encargó la entrega de una memoria USB que contenía información confidencial. Y la robó, concluí, encajando las piezas. No solo la robó, hizo copias, empezó a venderla a mis competidores. Diego apretó la mandíbula. Información que podría desmantelar las operaciones que he tardado décadas en construir, que podría hacer que arrestaran a mi gente, o que los mataran. Me froté las sienes sintiendo una nueva oleada de agotamiento. Eso suena exactamente como algo que Marco haría, siempre buscando la ganancia fácil. Lo miré, pero no lo he visto ni he sabido nada de él en semanas, excepto por mensajes de texto pidiendo más tiempo para la manutención de los hijos. Sea lo que se llevó, sea lo que esté haciendo con ello, yo no formo parte de ello. Diego cruzó la habitación con 2 zancadas suaves y cogió una foto enmarcada de mi estantería. En ella aparecíamos Luna y yo en el parque el verano pasado. Ella tenía la cara manchada de helado. Las dos reíamos. Sus dedos recorrieron el borde del marco con una delicadeza inesperada. «Tienes una hija preciosa», dijo en voz baja. «Tiene tu sonrisa». Un escalofrío me recorrió el cuerpo al oír sus palabras, al ver cómo observaba la imagen de Luna. «Por favor, no. No la estoy amenazando, Valentina». Dejó la foto con cuidado. «Te estoy explicando por qué ya estás involucrada, lo hayas elegido o no. Marco os ha convertido a los dos en objetivos». «¿Qué quieres decir?» «La información que robó no solo me compromete a mí, compromete a personas que, en comparación, me hacen parecer un santo». Se sentó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. «En este momento hay al menos otras 3 organizaciones buscándolo, y, por extensión, a cualquiera que pueda llevarlos hasta él». Tragué saliva con dificultad, con la garganta repentinamente seca. «Te lo he dicho, no sé dónde está». «Yo te creo». Su respuesta me sorprendió. «Pero ellos no, y no te lo preguntarán tan educadamente como yo». Se me escapó una risa histérica. «¿Esto es educado? Rodear mi edificio con hombres armados, rastrear mi teléfono, amenazarme a mí y a mi hija». «Si quisiera amenazarte, lo sabrías», dijo, con un tono más bien pragmático que amenazante. «Los coches de fuera no son solo para intimidarte, son un perímetro de seguridad. Y no he tocado tu teléfono. Tu exnovio me dio tu número hace meses, te puso como su contacto de emergencia». Lo miré con incredulidad. «Eso es imposible, él no haría eso». «Ya, tenía que proporcionar un contacto familiar cuando empezó a trabajar para mí». «Dijo que seguíais en buenos términos». Diego torció la boca en lo que podría haber sido una mueca de diversión. Está claro que también mintió sobre eso. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta nueva información. Marco me había utilizado como contacto de emergencia para un trabajo con la mafia. Lo absurdo de la situación habría sido ridículo si no fuera tan aterrador. «En cuanto a saber sobre la enfermedad de tu hija»,
continuó Diego. Has estado surtiendo recetas en la farmacia Westside. Mi familia es propietaria de ese edificio. Me abracé con más fuerza, sintiéndome expuesta. ¿Qué quieres de mí? ¿Si crees que no sé dónde está Marco? Quiero encontrarlo antes que mis competidores. Y tú vas a ayudarme. ¿Cómo voy a hacerlo si ni siquiera consigo que responda a mis mensajes? Porque tienes algo que él quiere. Diego señaló con la cabeza hacia el pasillo donde dormía Luna. A su hija. Lo único que realmente le importa. Me levanté de un salto y la furia se impuso momentáneamente al miedo. No vas a utilizar a mi hija como cebo. Con un movimiento fluido, Diego se levantó para enfrentarse a mí. Su altura me obligó a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Te estoy ofreciendo protección, Valentina, para los dos, porque créeme cuando te digo que, si la Bratva lo encuentra primero, no dudarán en utilizar a Luna para atraerlo, y sus métodos no serán tan humanos como los míos. La palabra Bratva flotaba en el aire entre nosotros. La mafia rusa. Había oído suficientes noticias como para comprender que la amenaza no era vana. ¿Qué propones exactamente? Pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Tú y Luna venís conmigo esta noche. Os llevaré a un lugar seguro. Contactarás con Marco y le dirás que necesitas verlo urgentemente, que Luna le está buscando. No vendrá solo por eso. Entonces, dile lo que sea necesario, que estás en problemas, que Luna está peor, que has encontrado algo suyo que le interesaría a la policía. Diego se encogió de hombros. Tú sabes mejor que yo qué botones pulsar. ¿Y si me niego? Su expresión se endureció. Entonces me iré. Me llevaré a mis hombres. Eliminaré la única protección que hay entre tú y gente que usaría métodos mucho más persuasivos para conseguir lo que quiere. Mi mirada se dirigió rápidamente a la ventana. A los vehículos negros que seguían esperando fuera, ya no me parecían amenazantes. Parecían una barrera contra algo peor. Necesito pensar, susurré. Tienes 5 minutos. Diego dio un paso atrás y miró su reloj. Empaqueta lo que tú y Luna necesiten para unos días. Nada más. Como si fuera una señal, se oyó un suave llanto procedente de la habitación de Luna. Mami. Diego me miró a los ojos. Ve con ella, pero recuerda, ya no se trata solo de Marco. Se trata de mantener a tu hija a salvo. Corrí por el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. Luna estaba sentada en la cama, con su conejito de peluche favorito apretado contra el pecho. Tenía la frente brillante de sudor. Hola, mi amor, murmuré, sentándome en el borde de la cama y apartándole los rizos húmedos de la cara. ¿Cómo te encuentras? Me duele la garganta, dijo con voz ronca. ¿Quién está hablando ahí fuera? Solo una amiga de mamá. Esbocé una sonrisa forzada. Tenemos que hacer un pequeño viaje, ¿vale? Solo unos días. Abrió mucho los ojos. ¿Como unas vacaciones? Algo así. Abrí su cómoda y saqué ropa con manos temblorosas. Tenemos que hacer las maletas rápido. ¿Va a venir papá? La esperanza en su voz me partió el corazón. A pesar de todo, ella todavía lo quería. Todavía preguntaba por él. Quizás, le dije, sin saber qué más decirle. Ya veremos. La ayudé a ponerse unos vaqueros y un jersey. Metí en una pequeña mochila su ropa imprescindible, sus medicinas y al señor conejito, el conejito. Todo el tiempo me sentí como si estuviera viviendo un sueño o una pesadilla. Esto no podía estar pasando, no podía estar preparando las cosas de mi hija en mitad de la noche para irse con un hombre que acababa de aparecer en mi puerta. Un hombre relacionado con cualquier actividad delictiva en la que Marco se hubiera visto envuelto. Pero, ¿qué otra opción tenía? Cuando salimos del dormitorio, Diego estaba hablando en voz baja por el teléfono. Terminó la llamada en cuanto nos vio. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente cuando su mirada se posó en Luna. Ella se escondió a medias detrás de mí, de repente tímida. «Hola, Luna», dijo, con una voz más suave que la que yo había oído hasta entonces. Se agachó a su altura. «Me llamo Diego. ¿Voy a ayudaros a ti y a tu mamá durante un tiempo?» Luna lo estudió con la curiosidad sin filtros que solo los niños poseen. «¿Eres médico?»
Mami dice que todavía estoy enferma. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No, no soy médico, pero conozco a algunos muy buenos que pueden ayudarte a sentirte mejor. Ella pareció considerarlo y luego asintió solemnemente. De acuerdo. ¿Puede venir también el señor Conejito? Por supuesto. Diego se enderezó y me miró a los ojos por encima de la cabeza de Luna. ¿Lo tienes todo? Levanté mi bolsa de viaje, que había preparado apresuradamente. Suficiente para unos días. Asintió con la cabeza y luego habló por un auricular que no había visto antes. Los traigo ahora mismo. Ten el coche listo. El guardaespaldas, Mateo, abrió la puerta cuando nos acercamos. Luna se aferró a mi mano, de repente aprensiva por salir de nuestro apartamento en mitad de la noche. No podía culparla. Cada paso era como hundirse más en arenas movedizas. Todo irá bien, le susurré, aunque no tenía motivos para creerlo. El pasillo estaba vacío mientras nos dirigíamos a las escaleras. Diego delante, Mateo detrás de nosotros. Como sujetalibros, pensé histéricamente, o como guardias de prisión. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras bajábamos las escaleras. A un lugar seguro, fue todo lo que dijo Diego. Afuera había dejado de llover y las calles estaban resbaladizas y relucientes bajo las farolas. Uno de los Escalades negros estaba parado justo enfrente de la entrada del edificio, con el motor en marcha y emitiendo un zumbido bajo y potente. Un conductor mantuvo la puerta trasera abierta mientras nos acercábamos. Luna se detuvo al ver el imponente vehículo y a los hombres de rostro impasible que lo rodeaban. «Mami, tengo miedo». Me agaché y la miré a los ojos. «Solo es un coche lujoso, cariño, como los de las películas. Vamos a vivir una aventura, ¿recuerdas?» No parecía convencida, pero asintió con valentía. La subí al todoterreno y me subí detrás de ella, sentándola en mi regazo. El interior era todo de cuero negro y lujoso. Olía a colonia cara y a coche nuevo. Diego se sentó a nuestro lado. La puerta se cerró con un sólido golpe que sonó definitivo, irrevocable. «Llévanos a casa, Vicente», le indicó al conductor, quien asintió y se alejó de la acera. Los otros SUVs se colocaron en formación a nuestro alrededor. Uno delante, uno detrás. Los demás se separaron en diferentes direcciones. «¿A casa?», pregunté, con la tensión apretándome el pecho. «A mi residencia», aclaró Diego. «Es la propiedad con mayor seguridad de todas las que tengo. Allí estaréis a salvo hasta que localicemos a Marco». Luna ya había empezado a dormitar apoyada en mi hombro. El cansancio y la enfermedad la arrastraban de nuevo al sueño. A pesar de las extrañas circunstancias, envidiaba su capacidad para evadirse, aunque fuera temporalmente. «Esto es un secuestro», dije en voz baja, consciente de la presencia de Luna. Los ojos de Diego brillaron en la oscuridad del coche. «Esto es protección. Si quisieras secuestrarte, no habrías tenido tiempo de hacer las maletas». La verdad de sus palabras me dejó sin palabras. Viajamos en un tenso silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran la suave respiración de Luna y el murmullo ocasional de la radio del conductor. «Sigo sin entender por qué Marco te robaría», dije finalmente. «Es deshonesto, egoísta y poco fiable, pero no es estúpido. Debía de saber que irías tras él». «La gente toma malas decisiones cuando está desesperada», respondió Diego, «o cuando cree haber encontrado una forma de resolver todos sus problemas de una vez». «¿Qué había en esa memoria USB que vale tanto?», apretó la mandíbula. «Nombres, ubicaciones, registros financieros, lo suficiente como para desmantelar redes que han tardado generaciones en construirse». Cambié a Luna a una posición más cómoda, ya que su peso se hacía cada vez más pesado para mí. «¿Y crees que te lo entregará si se lo pido?». «No». La mirada de Diego era inquebrantable. «Creo que vendrá corriendo cuando se dé cuenta de que te tengo a ti y a su hija, y entonces no tendrá más remedio que devolver lo que robó». El frío cálculo en su voz me hizo estremecer. «Al fin y al cabo, nos estás utilizando como cebo». «Prefiero pensar que es aprovechar los recursos disponibles». Bajó la mirada hacia Luna, que dormía, y luego volvió a mirarme. «Pero sí, básicamente.
Me di la vuelta y observé las luces de la ciudad difuminarse tras las ventanas tintadas. Nos dirigíamos hacia la parte más rica de la ciudad, donde las calles se ensanchaban y las casas se alejaban de la carretera, detrás de imponentes verjas y cuidados jardines. Si le pasa algo a mi hija por esto, no le pasará nada. Diego me interrumpió con un tono que no admitía réplica. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal, murmuré. La palabra de un hombre que entiende el valor de la familia, replicó. Más de lo que tu exnovio jamás entendió, al parecer. Antes de que pudiera responder, el todoterreno redujo la velocidad. Giró hacia un camino privado flanqueado por pilares de piedra. Una verja de hierro forjado se abrió para dejarnos pasar y se cerró inmediatamente detrás de nuestro convoy. El camino serpenteaba a través de unos jardines cuidadosamente diseñados antes de revelar una mansión que se alzaba contra el cielo nocturno. Todas las líneas eran limpias y los ángulos modernos. El cristal y la piedra se fusionaban a la perfección. «Bienvenida a mi casa, Valentina», dijo Diego, cuando el coche se detuvo en la entrada circular. «Por ahora, también es la tuya». Cuando el conductor abrió la puerta y entró el aire fresco de la noche, abracé a Luna con más fuerza. Me preguntaba en qué nos había metido y cómo íbamos a salir de allí. El interior de la mansión de Diego era exactamente como esperaba, y nada como lo que había imaginado. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte que probablemente costaban más que toda mi vida, todos los símbolos de riqueza que había anticipado. Pero también había una elegancia discreta, una calidez que no esperaba de un hombre como él, sin ostentaciones llamativas, solo un lujo tranquilo y seguro. Una mujer de unos 60 años, con el pelo negro salpicado de canas y ojos penetrantes, apareció en el vestíbulo cuando entramos. Su postura era recta como una regla, su ropa era sencilla, pero claramente cara. «Diego», dijo, envolviendo su nombre con un acento que denotaba un afecto familiar. «Colombiana, supuse, o tal vez venezolana. He preparado la suite tal y como me pediste». Sus ojos se posaron en mí y luego en Luna, que dormía en mis brazos. «Gracias, Rosa». Diego le puso brevemente una mano en el hombro. «Estas son Valentina y su hija, Luna. Se quedarán con nosotros durante un tiempo». La expresión de Rosa no reveló nada, pero me pregunté con qué frecuencia Diego traía extraños, rehenes, a su casa en mitad de la noche. «¿La niña está enferma?», preguntó, fijándose en las mejillas sonrosadas de Luna. «Se está recuperando de una fiebre», respondí, cambiando el peso de Luna. Se estaba volviendo pesada, pero me resistía a soltarla en ese lugar desconocido. «El doctor Vargas vendrá por la mañana», me dijo Diego. «Hasta entonces, Rosa les mostrará sus habitaciones y les ayudará a instalarse». «Vengan», dijo Rosa, girándose ya hacia una amplia escalera. «La pequeña necesita descansar bien». Dudé, mirando atrás a Diego. «¿Y luego qué? ¿Esperamos aquí mientras usted busca a Marco?» «Hablaremos de los siguientes pasos por la mañana». Su tono dejaba claro que la conversación había terminado por ahora. «Intenta dormir un poco, Valentina. Aquí estás a salvo». ¿A salvo? La palabra me sonaba hueca. Nunca me había sentido tan insegura en mi vida, atrapada entre un criminal despiadado y las fuerzas que buscaban lo que Marco había robado. Pero me dolían los brazos de llevar a Luna en brazos, y el cansancio se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. Lo que viniera después tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Seguí a Rosa por las escaleras. Bajamos por un pasillo flanqueado por lo que parecían obras de arte originales, y entramos en una suite más grande que todo mi apartamento. Una amplia sala de estar daba a un dormitorio con una cama king size cubierta con lujosas sábanas. A través de otra puerta vislumbré un segundo dormitorio, más pequeño pero igualmente elegante. «Para la pequeña», explicó Rosa al ver mi mirada, «aunque quizá esta noche se quede contigo». Sí, acepté, acostando suavemente a Luna en la cama principal. Se movió, pero no se despertó. Se acurrucó alrededor del señor conejito con un suave suspiro. Rosa desapareció en lo que resultó ser un baño enorme.
Regresó con un paño frío que me entregó. Para su fiebre. Hay pijamas limpias en la cómoda. Quizá le queden grandes, pero servirán para esta noche. Mañana podemos buscar ropa más adecuada. Presioné el paño contra la frente de Luna, preguntándome cuántas veces esta mujer habría atendido a los invitados de Diego. Gracias. Rosa asintió con la cabeza, sus agudos ojos evaluándome. Hay comida en la nevera pequeña si tiene hambre. El desayuno es a las 8, pero para la niña podemos preparar algo antes si es necesario. Todo esto es muy acogedor. Para hacer un secuestro, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. La expresión de Rosa no cambió. El señor Castelli no secuestra mujeres ni niños. Sea lo que las haya traído aquí, son huéspedes en esta casa, mi casa, tanto como la suya. Se dirigió hacia la puerta. Descansen ahora. La mañana llega rápido. Después de que se fuera, exploré nuestra jaula dorada. La suite era lujosa en cada detalle. Sábanas de algodón egipcio, toallas de felpa, artículos de tocador que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Las ventanas daban a unos cuidados jardines iluminados por una sutil iluminación paisajística, y más allá, un alto muro coronado por lo que sospechaba que era alambre de seguridad. No había escapatoria. Le puse a Luna un pijama de seda que le quedaba grande. Luego encontré una camiseta para mí en la cómoda. Mi propia ropa me parecía sucia después del estrés de la noche, pero estaba demasiado agotada para ducharme. Me acurruqué junto a Luna en la enorme cama, escuchando su respiración, intentando calmar el pánico que amenazaba con abrumarme ahora que estábamos solas. ¿Qué pasaría cuando Diego encontrara a Marco? ¿Qué le haría? ¿Y qué nos pasaría a nosotras después? No podía imaginar que simplemente nos dejara marchar. No cuando habíamos visto su rostro, su casa. Sabíamos lo que Marco había robado. La gente como Diego Castelli no dejaba cabos sueltos. El sueño llegó a ratos, interrumpido por pesadillas de coches negros y hombres de mirada fría. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró a través de las cortinas de gasa, sentí como si no hubiera dormido nada. Luna se despertó con mejor ánimo. La fiebre había desaparecido, aunque le quedaba una ligera tos. Exploró nuestra suite con los ojos muy abiertos. Tocó las cortinas de terciopelo. Saltó experimentalmente en el lujoso sofá. ¿Esto es un hotel, mami?, preguntó, mirando el cuarto de baño de mármol con su bañera empotrada y su ducha de efecto lluvia. Más o menos, respondí evasivamente, sin saber cómo explicar nuestra situación en términos que una niña de 4 años pudiera entender. Es la casa del señor Diego. Vamos a quedarnos aquí un tiempo. Es bonito, declaró, y luego frunció el ceño. Pero no me he traído mi lamparita de Frozen. Seguro que encontramos algo, le aseguré, aliviada de que esa fuera su mayor preocupación. Vamos a vestirnos, ¿vale? Deben de estar a punto de servir el desayuno. Acabábamos de vestirnos con la ropa de nuestras maletas, que habíamos preparado a toda prisa, cuando llamaron a la puerta. Me puse tensa y luego dije, «Adelante». Era Rosa, que llevaba una bandeja llena de fruta, pasteles y una pequeña olla con lo que olía a chocolate caliente. «Para la pequeña», explicó. «El señor Castelli pensó que quizá preferiría comer aquí esta mañana, mientras usted habla con el médico». Me enfadé al instante. No voy a dejar a Luna con extraños. Rosa dejó la bandeja sobre una mesa cerca de la ventana. El médico ha venido a verla a ella, no a usted, y yo me quedaré con ella mientras usted habla con el señor Castelli. Le está esperando en su estudio. No voy a ir a ningún sitio sin mi hija, insistí. La expresión de Rosa se suavizó ligeramente. Valentina, si el señor Castelli quisiera separarte de tu hija, no necesitaría mi ayuda para hacerlo. Él respeta que seas una madre que protege a su hija, pero hay asuntos que desea discutir que no son aptos para los oídos de una niña. Miré a Luna, que ya estaba observando los croissants de chocolate de la bandeja, con evidente interés. ¿Quién es el médico? El doctor Vargas es el médico personal del señor Castelli. Trata a la familia del señor Castelli y a sus empleados más valiosos. Rosa sirvió una taza pequeña de chocolate caliente. Es muy bueno con los niños.
Como si sus palabras lo hubieran convocado, se oyó otro golpe en la puerta. Un hombre entró después de que Rosa le diera permiso. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y una sonrisa gentil que inmediatamente me hizo sentir más tranquila. «Tú debes de ser Valentina», dijo, con un marcado acento colombiano. «Y esta debe de ser Luna. Soy el doctor Vargas». Dejó su maletín médico en una mesa cercana. «Tengo entendido que has tenido fiebre, jovencita». Luna asintió solemnemente, ya sintiéndose atraída por su actitud paternal. «También me duele la garganta». «Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo?». Me miró. «Con tu permiso, por supuesto». Dudé, dividida entre quedarme con Luna y averiguar qué quería Diego. Rosa pareció percibir mi indecisión. «El señor Castelli insistió mucho», dijo en voz baja. «Se trata de tu exmarido». Se me revolvió el estómago. ¿Ya habían encontrado a Marco? 15 minutos, le dije. Después volveré, independientemente de lo que Diego quiera discutir. El doctor Vargas ya había entablado conversación con Luna sobre el señor Conejito. La estaba sacando de su timidez con una facilidad que denotaba su experiencia. Le di un beso en la cabeza. «Ahora vuelvo, cariño. El doctor Vargas te va a mirar la garganta y Rosa se quedará contigo». «¿Puedo tomar chocolate caliente?», preguntó Luna, ya distraída por la promesa de un capricho que rara vez tenía en casa. «Por supuesto», dije, esbozando una sonrisa. «Pórtate bien, ¿vale?». Seguí las indicaciones de Rosa por el pasillo, intentando memorizar la distribución de la casa, un hábito nacido de años de ver series policíacas que ahora parecía tristemente relevante. El estudio estaba situado en la planta principal, un espacio masculino de cuero, madera oscura y estanterías que iban del suelo al techo. Diego estaba de pie junto a una ventana, hablando por teléfono en un español rápido. Hoy vestía de manera más informal. Vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero menos intimidante que el traje de la noche anterior. Terminó la llamada cuando entré y se guardó el teléfono en el bolsillo. «Valentina, espero que hayas dormido bien». «Tan bien como se puede esperar cuando te han trasladado a la fuerza en mitad de la noche», respondí, cruzando los brazos sobre el pecho. «Rosa dijo que tenías noticias sobre Marco». «Por favor, siéntate». Me indicó uno de los sillones de cuero situados frente a un gran escritorio. Me quedé de pie. Le dije a Rosa que 15 minutos. «Lo que tengas que decir, dilo rápido». Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «Muy bien. Mis hombres localizaron el apartamento de Marco esta mañana temprano». Mi corazón dio un vuelco. Y no estaba allí. Pero estaba claro que se había marchado deprisa, y hacía poco, en las últimas 24 horas. Diego se colocó detrás de su escritorio y abrió una carpeta. «Hemos encontrado esto». Deslizó varias fotografías por el escritorio. Me acerqué con cautela. Miré las imágenes de Luna en el parque frente a su guardería, jugando en el pequeño patio de nuestro edificio de apartamentos. En algunas estaba yo con ella. En otras, ella estaba sola. «¿Qué es esto?», susurré, con la sangre helándome en las venas. «Marco te ha estado vigilando, o ha hecho que te vigilen». La voz de Diego estaba tensa por la ira contenida. Estaban clavadas en una pared de su apartamento. Junto con estas, más fotos se unieron al primer conjunto. Estas eran de hombres que no reconocí, de mediana edad, con rostros severos, vestidos con ropa cara. Uno fue captado en medio de una conversación con lo que parecían guardaespaldas. Otro estaba entrando en un restaurante. Víctor Petrov y Nikolai Baranov, los identificó Diego. Miembros de alto rango de la organización rusa que mencioné. Las mismas personas a las que les gustaría mucho adquirir lo que Marco robó. Me hundí en la silla, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. No entiendo. ¿Por qué Marco tendría fotos de Luna? ¿De estos hombres? Porque está planeando algo que implica utilizar a su hija como moneda de cambio, o posiblemente como distracción. Diego se sentó en el borde de su escritorio, más cerca de mí de lo que me resultaba cómodo. «Eso es una locura»,
Marco es egoísta e irresponsable, pero no pondría en peligro a Luna. ¿No lo haría? La mirada de Diego era penetrante. El hombre que abandonó a su hija enferma, que no le proporciona apoyo, que involucró tu nombre con algunas de las personas más peligrosas de esta ciudad. Visto así, era más difícil defender el carácter de Marco. Aún así, utilizar a Luna como parte de cualquier plan que estuviera tramando parecía ir más allá incluso de su bancarrota moral. Hay más, continuó Diego. Encontramos esto. Me entregó una pequeña mochila rosa, la favorita de Luna, la que tenía unicornios y que ya le quedaba pequeña desde el año pasado. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba su pasaporte, que yo creía que todavía estaba en el cajón de mi escritorio en casa, una muda de ropa, su libro favorito, y un sobre con varios miles de dólares en efectivo. Planeaba llevársela, susurré, mientras la realidad se abatía sobre mí. Iba a secuestrar a nuestra hija. Así parece. La voz de Diego se había suavizado. Creo que Marco pretendía utilizar lo que me robó para negociar un paso seguro fuera del país. Y planeaba llevarse a Luna con él, ya fuera por un instinto paternal equivocado o porque sabía que tener a su hija me dificultaría eliminarlo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Todo este tiempo había estado intentando que Marco se involucrara más en la vida de Luna. Y ahora descubría que nos había estado vigilando. Planeaba secuestrarla. La traición me dolió más de lo que creía posible. ¿Cómo sé que no has montado todo esto?, pregunté, aferrándome a un clavo ardiendo. Quizá todo esto sea una elaborada trampa para que te ayude. ¿Con qué fin?, preguntó Diego con sensatez. Podría haberte obligado a cooperar anoche. No necesito elaborados engaños. Tenías razón, lo que solo hacía que la verdad fuera aún más devastadora. Me llevé las manos a la cara, tratando de controlar las emociones que amenazaban con abrumarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, con una voz más firme de lo que me sentía. Ahora seguimos adelante con nuestro plan original, pero con algunos ajustes. Diego volvió a su silla detrás del escritorio. Te pondrás en contacto con Marco. Le dirás que sabes lo que está planeando, que has descubierto que el pasaporte de Luna ha desaparecido. Dile que si quiere ver a su hija, tiene que reunirse contigo. Y entonces estarás esperando para atraparlo, concluí. Sí, pero ahora hay una complicación adicional. Diego juntó los dedos. Si Marco estaba vigilando tu apartamento, es posible que ya sepa que te has ido, y si está lo suficientemente desesperado, podría ponerse en contacto con Petrov o Baranov. ¿Crees que vendería tu información a esos rusos? Creo que un hombre capaz de utilizar a su hija de 4 años como escudo humano es capaz de cualquier cosa. Diego tenía una expresión sombría. Por eso tenemos que actuar con rapidez. Pensé en Luna, arriba, con el médico, felizmente ajena al peligro que la rodeaba. Quiero garantías, dije de repente. Si te ayudo a encontrar a Marco, quiero tu palabra de que Luna y yo saldremos ilesas de esto. Nuevas identidades si es necesario. Dinero suficiente para empezar de nuevo en algún lugar donde Marco nunca pueda encontrarnos. Diego me miró con renovado interés. ¿Ahora estás negociando conmigo? Soy una madre que protege a su hija, repliqué, devolviéndole las palabras de Rosa. ¿No es eso lo que dijiste que respetabas? Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. En efecto, lo pensó un momento y luego asintió. Ayúdame a recuperar lo que me robaron y me aseguraré de que tú y Luna desaparezcáis tan completamente que ni Marco ni nadie más podáis encontraros jamás, a menos que queráis que os encuentren. Necesitaré eso por escrito. Ahora sí sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos. Un contrato con un criminal. No estoy seguro de que eso se sostenga ante un tribunal, Valentina. Quizás no, pero demostraría buena fe. Muy bien. Sacó una hoja de papel de un cajón. Escribió varias líneas con una letra elegante y la firmó con una floritura antes de deslizarla hacia mí. Eché un vistazo al documento. Una simple promesa de proporcionar nuevas identidades y apoyo financiero a cambio de mi ayuda para recuperar sus propiedades. Probablemente no tenía ningún valor legal, como él había señalado.
pero algo me decía que Diego Castelli era un hombre que se tomaba en serio sus firmas. «Necesitaré un teléfono», dije, doblando el papel y guardándolo en mi bolsillo. «Usa el mío», me ofreció su elegante smartphone. «No se puede rastrear hasta ti». Lo cogí, rozando sus dedos momentáneamente. Una sacudida inesperada recorrió mi cuerpo al contacto. No era miedo, era otra cosa que no quería examinar demasiado de cerca. Marqué el número de Marco de memoria. Esperaba que saltara directamente el buzón de voz, como había ocurrido tantas otras veces. En cambio, respondió al segundo tono. «¿Quién es?», preguntó con voz tensa, cautelosa. «Soy yo», dije, observando el rostro de Diego mientras escuchaba. «Tenemos que hablar, Marco, ahora mismo». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento pensé que Marco había colgado. «¿Val?», preguntó con un susurro. «¿Desde dónde llamas?». «Este no es tu número». «Me han prestado un teléfono», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de la rabia y el miedo que se arremolinaban en mi interior. «El mío no está disponible en este momento». «¿Estás bien? ¿Luna está...?» «No», lo interrumpí, endureciendo mi voz. «No finjas que te importa Luna ahora. Encontré su pasaporte desaparecido de mi cajón, Marco, y esa mochila rosa con unicornios que le quedó pequeña el año pasado, la que insististe en quedarte. Sé lo que planeabas». Otro silencio, este más pesado. A mi lado, la expresión de Diego seguía impasible, pero podía sentir la intensidad que irradiaba mientras escuchaba. «No es lo que piensas», dijo Marco finalmente, con ese tono persuasivo que conocía demasiado bien, el que usaba cuando lo pillaban mintiendo. «Solo me estaba preparando. ¿Por si acaso?» «¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso necesitabas secuestrar a nuestra hija y huir del país? ¿O planeabas usarla como escudo contra las personas a las que robaste?» La brusca inspiración de Marco me indicó que había dado en el clavo. «¿Con quién has estado hablando?» «No importa. Lo que importa es que sé lo que hiciste, y sé que nos has estado vigilando. Esas fotos en tu apartamento...». Improvisé, siguiendo el ligero gesto de ánimo de Diego. «¿Las hiciste tú mismo? ¿O contrataste a alguien para que acosara a tu propia hija?» «Val, escúchame». La voz de Marco se volvió más grave, urgente. «No entiendes lo que está pasando. Esa gente es peligrosa». «¿Qué gente, Marco? ¿Los Castell o los rusos a los que intentas venderles?» Crucé la mirada con Diego al mencionar su nombre. Vi cómo entrecerraba ligeramente los ojos. «¿Cómo sabes...?» Marco se detuvo. «¿Dónde estás ahora mismo? Dime exactamente dónde estáis Luna y tú». «En un lugar seguro», respondí, sin perder de vista la ironía de la afirmación. «Más seguro de lo que estábamos contigo vigilándonos, planeando Dios sabe qué. ¿No sabes con quién estás tratando?» «Sé exactamente con quién estoy tratando», le interrumpí. «Con todos ellos. Y ahora mismo tú eres en quien menos confío». Diego extendió la mano, pidiendo el teléfono. Dudé y luego negué ligeramente con la cabeza. Era mi conversación y yo tenía que controlarla. «Quiero ver a Luna», dijo Marco de repente. «Necesito asegurarme de que está bien». «¿Por qué? ¿Para terminar lo que empezaste? ¿Para alejarla de mí?» Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «No, Val, por favor, es complicado. Hice algo. Cometí un error, pero todo lo que hice fue para protegeros a las dos». La desesperación en su voz casi sonaba genuina. Casi. «Demuéstralo», lo desafié. «Si realmente quieres protegernos, entonces reúnete conmigo cara a cara. Trae lo que te llevaste y resolveremos esto juntos». Diego asintió con aprobación, sin apartar los ojos de mi rostro. «No puedo hacer eso», respondió Marco. «Es demasiado peligroso. Me están vigilando, Val. Probablemente también te estén vigilando a ti». «Bien. Entonces iré a la policía. Les contaré todo. Sobre las fotos, el pasaporte, la mochila. Sobre tus nuevos jefes». Asumí un riesgo calculado. «Estoy segura de que también les interesará mucho lo que hay en esa memoria USB». «No la tienes», dijo Marco rápidamente.
confirmando lo que me había dicho Diego. Estás fingiendo. Ah, no. Dejaste copias en tu apartamento, Marco. No fue muy inteligente. Otra improvisación. Pero, por cómo cambió la respiración de Marco, dio en el blanco. No vayas a la policía, dijo después de un momento. No tienes ni idea de lo que estarías provocando. Entonces, quedemos esta noche. Miré a Diego, que me susurró una dirección. Hay una cafetería en Riverside Drive, Café Azul, a las 8. Es demasiado público. Exacto. No soy estúpida, Marco. Un lugar público o nada. Otra larga pausa. Casi podía oír cómo sopesaba sus opciones, intentando determinar si se trataba de una trampa, lo cual, por supuesto, era así. De acuerdo, aceptó finalmente. A las 8. Pero solo tú, sin Luna. Por supuesto que no. A diferencia de ti, yo no pongo en peligro a nuestra hija. No pude evitar que mi voz sonara amarga. Val, yo... Parecía que iba a decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Nos vemos esta noche. La línea se cortó. Le devolví el teléfono a Diego, sintiéndome de repente agotada por la conversación. Bien hecho, dijo, guardando el aparato en el bolsillo. Muy convincente. No era una actuación, respondí, poniéndome de pie. Todo lo que le dije era cierto. Diego también se levantó y rodeó el escritorio para colocarse frente a mí. ¿Entiendes que no vendrá solo? Tendrá gente vigilando, posiblemente incluso a los hombres de Petrov, si ha contactado con ellos. Ya me lo imaginaba. Levanté la barbilla. Por eso tampoco voy a ir yo. Él arqueó ligeramente las cejas. Eso no era lo que habíamos acordado. Lo que habíamos acordado era que yo te ayudaría a encontrar a Marco y a recuperar lo que había robado. Acabo de arreglarlo para ti. Crucé los brazos a la defensiva. No voy a ponerme en medio de lo que sea que vaya a pasar esta noche. Por un momento pensé que insistiría. En cambio, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Me parece justo. Mis hombres se encargarán del punto de encuentro. Me miró con renovado interés. Eres más inteligente de lo que Marco creía. La mayoría de los hombres me subestiman, respondí, pensando en todas las veces que Marco había desestimado mis preocupaciones. Mi inteligencia, mi instinto. Yo no cometeré ese error. La intensidad en la voz de Diego me provocó un escalofrío inesperado. Ahora, vamos a ver cómo está tu hija. El doctor Vargas ya debería haber terminado. Encontramos a Luna sentada con las piernas cruzadas en la cama. A su lado había una taza de chocolate caliente ya vacía. Estaba viendo dibujos animados en una tableta que no reconocí. El doctor Vargas estaba guardando su maletín médico mientras Rosa recogía la bandeja del desayuno. Mami. La cara de Luna se iluminó cuando me vio. El doctor Vargas me ha dado una medicina que sabe a fresas. Y Rosa ha dicho que puedo comer arepas para almorzar si quiero. Eso es maravilloso, mi amor. Me senté a su lado en la cama y le toqué la frente automáticamente. Estaba fría al tacto. Definitivamente, la fiebre había desaparecido. Una infección leve de garganta, me informó el doctor Vargas. Nada grave, pero le hemos recetado un antibiótico por precaución. Rosa tiene la medicación y las instrucciones. Sonrió a Luna. Es una paciente muy valiente. Gracias, dije, sinceramente agradecida. Fuera lo que fuera Diego, había cumplido su palabra de cuidar de Luna. Después de que el médico se marchara, Diego habló en voz baja con Rosa en español. Ella asintió y se marchó, dejándonos a los tres solos en la suite. Luna, dijo Diego, con una voz más suave de lo que le había oído antes. ¿Te gustaría ver el jardín? Hay una fuente con peces. Los ojos de Luna se abrieron con entusiasmo. ¿Peces de verdad? ¿Puedo darles de comer? Por supuesto. Me miró en busca de permiso. Una parte de mí quería negarse, mantener a Luna lo más lejos posible de él. Pero la parte racional sabía que, si hubiera querido hacerle daño, ya habría tenido muchas oportunidades para hacerlo. Y después de las revelaciones de esa mañana sobre Marco, estaba empezando a replantearme quién era la verdadera amenaza. De acuerdo, cedí, pero yo también voy. Los jardines eran aún más impresionantes a la luz del día.
unos terrenos meticulosamente cuidados que se extendían hasta el muro de seguridad que había visto desde la ventana. Luna corrió hacia la fuente, una enorme creación de piedra con agua que caía en cascada por varios niveles hasta una amplia pileta donde nadaban perezosamente carpas naranjas y blancas. Rosa apareció con un pequeño recipiente de comida para peces. Le enseñó a Luna cómo espolvorearla suavemente sobre la superficie del agua. Las risitas encantadas de mi hija cuando los peces se agolparon hacia la comida aflojaron algo que tenía apretado en el pecho. A pesar de todo, en ese momento era feliz. Estaba a salvo. «Es resistente», observó Diego, de pie a mi lado mientras observábamos a Luna. «Como su madre». Lo miré, intentando conciliar al hombre peligroso que había aparecido en mi puerta la noche anterior, con el que había conseguido que un médico tratara a mi hija, el que nos había proporcionado un refugio seguro cuando ni siquiera me había dado cuenta de que lo necesitábamos. «¿Qué pasará después de esta noche?», pregunté en voz baja, suponiendo que consigas lo que quieres de Marco. «Respetaré nuestro acuerdo». Diego mantuvo la mirada fija en Luna. «¿Nuevas identidades? Seguridad económica. Un nuevo comienzo en algún lugar donde Marco nunca pueda encontraros». «¿Y Marco? ¿Qué pasará con él?». La expresión de Diego se endureció. «Eso depende de él. Si coopera plenamente, devuelve todo lo que se llevó. Quizás sobreviva a esto. ¿Y si no lo hace?». Su silencio fue respuesta suficiente. Debería haberme horrorizado. Debería haber protestado. En cambio, sentí una fría indiferencia al pensar en las fotos del apartamento de Marco. La mochila llena, el pasaporte desaparecido, la prueba de su disposición a utilizar a nuestra hija como peón en su peligroso juego. «No quiero saberlo», dije finalmente. «Pase lo que pase, no quiero detalles». Diego asintió una vez, aceptando mi consentimiento tácito. El día transcurrió en un extraño limbo. Luna, ajena a la tensión que la rodeaba, disfrutaba del lujo de la casa de Diego, los jardines, la enorme televisión, el chef que le preparaba lo que ella pedía para almorzar. La veía florecer bajo tanta atención. La culpa me carcomía por la existencia difícil que le había proporcionado en comparación con todo esto. Al acercarse la noche, Diego desapareció para prepararse para la reunión con Marco. Acosté a Luna temprano, agotada por su enfermedad y la emoción del día. Se quedó dormida abrazando al señor Conejito, con una respiración profunda y uniforme. Estaba sentada en la sala de estar de la suite, mirando sin ver un libro que había sacado de la estantería, cuando Diego regresó. Se había vuelto a poner un traje, oscuro e impecablemente confeccionado. El hombre de negocios había desaparecido. El hombre peligroso de la noche anterior había regresado. «Es la hora», dijo simplemente. Dejé el libro a un lado. «Ten cuidado. Marco puede ser impredecible cuando se ve acorralado. He tratado con hombres mucho más peligrosos que Marco Reyes». Hizo una pausa y añadió: «Pero agradezco tu preocupación. No estaba segura de por qué lo había expresado. ¿El síndrome de Estocolmo, tal vez? ¿O simplemente la comprensión de que la supervivencia de Diego significaba seguridad para Luna y para mí?» Titubeé. «¿Me avisarás cuando haya terminado?» «Por supuesto». Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. «Cierra con llave cuando salga. No se la abras a nadie excepto a Rosa o a mí. ¿Entendido?» Asentí con la cabeza, sintiendo de repente un miedo que no había sentido en todo el día. La realidad de lo que estaba a punto de suceder se abatió sobre mí. Marco, enfrentándose a Diego y sus hombres. Posiblemente también a esos rusos. Esta noche se derramaría sangre, quizá la de Marco. «Diego», lo llamé cuando llegó a la puerta. Se volvió, levantando una ceja con gesto interrogativo. «Gracias. Por proteger a Luna. Pase lo que pase. Gracias por eso». Algo cambió en su expresión. Sus ojos se suavizaron, relajó ligeramente la mandíbula, inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Luego se marchó. Cerré la puerta con llave, tal y como me había indicado. Volví a la cama de Luna y la observé dormir. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? Refugiados en la casa de un criminal,
esperando saber si el padre de mi hija sobreviviría a la noche. El extraño giro del destino que me había llevado a enviar un mensaje de texto al número equivocado, el de Diego, parecía demasiado coincidente para ser casualidad, casi como si alguna fuerza cósmica hubiera intervenido para protegernos de los planes de Marco. Pasaron las horas. Dormité intermitentemente en la silla junto a la cama de Luna, despertándome sobresaltada con cada ruido lejano. Era más de medianoche, cuando alguien llamó suavemente a la puerta de la suite. Me acerqué sigilosamente para abrirla, con el corazón latiéndome con fuerza. Diego estaba en el pasillo. Se había quitado la chaqueta del traje. El blanco impoluto de su camisa contrastaba con una mancha oscura en una manga que me negué a examinar demasiado de cerca. «Ya está hecho», dijo simplemente. «¿Marco?», pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. «Vivo, por ahora». Su expresión no revelaba nada. Ha sido persuasivo en cuanto a su disposición a cooperar. Me invadió una sensación de alivio, aunque no estaba del todo segura de por qué. Después de todo lo que Marco había hecho, quizá debería haber deseado su muerte. Pero seguía siendo el padre de Luna. Seguía siendo el hombre al que una vez amé lo suficiente como para tener un hijo con él. La memoria USB, recuperada, junto con todas las copias. Diego se aflojó la corbata, un gesto extrañamente vulnerable en un hombre que mantenía un control tan rígido. Tú y Luna estáis a salvo ahora, de él, de los hombres de Petrov, de todo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, repitiendo mi pregunta anterior. Ahora, dijo Diego, mirándome fijamente a los ojos, cumplimos nuestro acuerdo. Ya se están preparando nuevas identidades. Mañana a esta hora, Valentina y Luna Torres ya no existirán. Asentí, aceptando esta realidad. ¿Y después? ¿Simplemente desapareceremos? Eso sería lo más seguro, convino. Luego, con más vacilación, añadió, a menos que prefieras otra alternativa. ¿Qué alternativa? Quedarte. La palabra quedó suspendida entre nosotros, inesperada y cargada de significado. No como prisionera ni como invitada, como otra cosa. Lo miré fijamente, tratando de descifrar la intención detrás de su oferta. ¿Por qué querrías eso? Porque en 24 horas has demostrado más valentía, inteligencia y lealtad que la mayoría de las personas que he conocido en toda mi vida. Se acercó más, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Porque protejo lo que es mío, Valentina, y me cuesta dejarte ir. La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, despertó algo que creía muerto hacía años, tras el abandono y la traición de Marco, la sensación de ser realmente vista, valorada. No puedo responder a eso esta noche, dije con sinceridad. Han pasado demasiadas cosas. Necesito tiempo. Por supuesto. Dio un paso atrás, restableciendo la distancia profesional. La oferta sigue en pie. Piénsalo. Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar. Descansa un poco, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Mañana será un nuevo comienzo. Decidas lo que decidas. Después de que se marchara, volví a la cama de Luna. Observé el suave subir y bajar de su pecho. Un nuevo comienzo. Una vida libre de la sombra de Marco, de las dificultades económicas, del miedo constante que se había convertido en nuestra normalidad sin que yo me diera cuenta. Pero, ¿a qué precio? Alinearnos con Diego Castelli significaba entrar en un mundo que solo había vislumbrado. Un mundo de poder, peligro y compromisos morales. ¿Podría justificar esa elección por la seguridad que ofrecía? ¿Por la protección de esos intensos ojos oscuros que habían visto mi valor cuando nadie más lo había hecho? Luna se movió en su sueño. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras soñaba. Fuera cual fuera mi decisión, sería por ella, para darle la seguridad y la estabilidad que se merecía, para asegurarme de que nadie pudiera volver a utilizarla como un peón. Cuando el amanecer se extendió sobre los jardines de la mansión, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, tomé mi decisión. Aceptaría la oferta de Diego.
no por miedo o gratitud, sino desde una posición de fuerza. Entraría en su mundo en mis propios términos, con los ojos bien abiertos. Un mensaje de texto equivocado lo había cambiado todo. Había traído a un hombre peligroso a mi puerta. Coches negros rodeaban mi casa. Pero en ese peligro había encontrado un refugio inesperado. Y tal vez, con el tiempo, algo más. Envié una silenciosa plegaria de agradecimiento por ese fatídico error, por el número equivocado que me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios.